Bueno, pues bienvenidos. Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España, desde Europa y buenos días a todos los que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico, en Latinoamérica o Hispanoamérica. Yo soy Daniel, soy de tecnowebinars.com y estaré un poquito coordinando y moderando el webinar de hoy. Un nuevo webinar de los muchos que estamos realizando en esta temporada con Moviliza Academy, webinars que están coorganizados por las dos empresas, por IT Spain, IT Latino, TecnoWebinars y Moviliza Academy. Bueno, ya sabéis, hoy vamos a hablar de ISO 29100 y 27001. Y ahí tenemos a Jorge Do desde Valencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Bueno, De lunes, ¿no? de lunes post confinamiento, o sea que es un día completito. Bueno, pues os doy un par de apuntes logísticos. Vamos a estar aproximadamente unos 45 minutos con la presentación y posteriormente haremos un 45, 50 o 60 y luego pasaremos a un turno de preguntas. Os animamos a participar. Podéis participar vía micrófono, levantando la mano digitalmente al finalizar la presentación o también desde el chat con vuestros comentarios. El webinar se está grabando en su integridad y recibiréis todos la grabación. En demosdesoftware.com tenéis un montón de webinars de Moviliza Academy grabados ya. Pues nada más, yo Jorge te veo en la mesa redonda. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Y vamos a empezar hoy el webinar en el que vamos a hablar de la 29100 y la 27001, o sea, cómo combinar la parte de privacidad con la parte de seguridad de la información. Entonces, cómo se pueden encajar ambos modelos, ambos marcos de trabajo. Entonces, para aquellos que no estéis muy familiarizados, lo primero que haremos será hacer una pequeña introducción a lo que es la ISO 27000, la familia ISO 27000, más en concreto la 27001. Luego hablaremos un poco de la norma 27701 y luego ya nos centraremos en la 29100. Ambas, tanto la 27701 como la 29100, son ambos marcos relacionados con el mundo de la privacidad, con la parte de privacidad. Y luego los dos últimos apartados del webinar del día de hoy. Primero veremos cómo se enlazan estos tres marcos, 27001, 27701, 29100, y cómo están relacionados con el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo. Y por último veremos cuáles serían un poco los hitos para abordar un proyecto de implantación dentro de la organización. Vale, primero vamos a ver en este apartado lo que es la 27000, 27001. Indicaros que la 27001 es el estándar que se utiliza a nivel internacional más utilizado para la gestión de la seguridad de la información. Entonces, es una ISO certificable y la versión actual se publicitó en 2013. Es un marco de trabajo que empezó en el 2005, la ISO como tal, y en el 2013 hubo un cambio de versión. Como conceptos, para aquellos que no estéis familiarizados, cuando hablamos de seguridad de la información, nos referimos a los tres parámetros clásicos de seguridad de la información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y luego, últimamente está muy de moda el concepto de ciberseguridad. Entonces, ¿qué entendemos por ciberseguridad? Pues la protección de los activos de la información, abordando diversas amenazas a nivel de información procesada, almacenada y transportada dentro de los sistemas interconectados. En modo resumen, indicar que para que tengamos claro el concepto de ciberseguridad implica que hay una comunicación o que hay unas líneas de comunicación que permiten el intercambio de información entre emisor y receptor.
Uno de los conceptos típicos de la 27000 es el concepto de sistema de gestión de seguridad de la información. Al igual que en calidad tenemos el concepto de sistema de gestión de calidad, en 27001 tenemos el concepto de sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, básicamente es cómo vamos a documentar toda la información que utilicemos para implantar este marco de trabajo dentro de la organización. Documentación, métricas, indicadores. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar todo esto de forma continua? Ya sabéis que en el mundo de las ISOs estamos aplicando mejora continua y todos los años estamos sujetos a una revisión tanto por parte de la auditoría interna como por parte de la auditoría externa. Como hemos visto antes, los tres conceptos en los que nos apoyamos a la hora de hablar de la 27001, seguridad de la información, son confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué es la confidencialidad? Proporcionar acceso a las personas autorizadas a la información a la que estén autorizados a acceder. Confidencialidad, garantizamos que solo las personas que están autorizadas a acceder a una documentación puedan acceder a la misma. Integridad, garantizar que la información no haya sufrido errores y que la información permanece inalterada, exacta y completa. Y disponibilidad, garantizar que la información esté accesible para las partes que lo necesiten. Otros conceptos que tenemos dentro del mundo de la seguridad de la información: amenaza, que puede ser un incidente que provoque cualquier daño desde el punto de vista de la organización y que puede ocasionar, por tanto, pérdidas. Vulnerabilidad lo podríamos definir como la debilidad del activo, entendiendo como activo aquel sobre el que está implícito la seguridad de la información. Lo entendemos como activo, pues pueden ser personas, pueden ser servidores, pueden ser líneas de comunicación, pueden ser edificios, la sala de proceso de datos, son algunos ejemplos de activos. Pues la vulnerabilidad sería la debilidad de ese activo. Y por último tendremos el impacto, que es el hecho cuando se produzca un incidente que afecte a los activos objeto de estudio dentro del sistema de gestión, dentro del SGSI. Cuando se produzca dicho incidente, digamos que el impacto será qué efectos negativos tiene ese incidente para el negocio, para la organización. Por último, tenemos el concepto de riesgo, que luego veremos ampliado, que es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad, teniendo en cuenta el impacto que dichos hechos ocasionan en el negocio. Luego veremos que la fórmula de riesgo es probabilidad por impacto. También tenemos tres conceptos relacionados con el mundo de los riesgos, que son el riesgo inherente, que es el riesgo que tengo en la empresa sin aplicar ningún tipo de control. Y el riesgo residual es el riesgo que permanece después del tratamiento de los riesgos. Otro concepto relacionado con los riesgos es el apetito de riesgo, es la forma con que la empresa afronta los riesgos. Básicamente, si aplica más controles, o sea, es muy proactiva, implementa muchos controles para intentar reducir el riesgo residual, o por contra, implementa muy pocos controles, el riesgo residual de la organización es alto, como consecuencia, el apetito de riesgo de la organización en este caso también es alto. Ahora me podríais preguntar qué beneficios podemos tener a la hora de certificarnos dentro de esta ISO. Pues, en primer lugar, proporcionar unas buenas prácticas desde el punto de vista de seguridad de la información, permitir a las organizaciones desarrollar, implantar y medir prácticas relativas a la gestión de la seguridad, proporcionar confianza dentro de las organizaciones. También le podemos utilizar este sello, esta ISO, para campañas de marketing, para captar más clientes. Se puede aplicar un amplio rango de organizaciones y todo este proceso que os he comentado antes de mejora continua me va a ayudar para que el sistema sea cada vez más eficiente.
En este gráfico vemos un poco, para que nos sirva un poco de referencia, cuál es el top 10 de países a nivel mundial en certificaciones 27.000. Fijaros que el país del mundo que más empresas certificadas tiene con esta normativa es Japón, con 7.181 empresas certificadas. Si esto lo comparamos con el top 10 de las empresas certificadas con la 9001 de calidad, que es una de las más extendidas, vemos que hay una diferencia sustancial. Fijaros que, por ejemplo, en China hay más de 340.000 empresas certificadas con la ISO 9000 de calidad, ya que es prácticamente multiplicar por bastantes veces el número de certificados en la 9000. Como veis, la 9000 es un estándar, es un marco de trabajo muchísimo más extendido y que está más arraigado dentro de las organizaciones. Indicar que hablamos de la 27001 como que es la norma certificable, pero dentro de la 27000, dentro de la familia de la 27000 hay otras ISOs que, aunque no son certificables, sí que me dan o me sirven para aplicar buenas prácticas, como puede ser la 27002, la guía de buenas prácticas de implementación, la 27003, que me da una metodología de implementación, la 27004 métricas, 27005 un marco de trabajo para analizar y gestionar los riesgos, y otras como puede ser la 27035 de gestión de incidencias, 27017 y 18 de cloud computing. Pues como veis, la 27000 es una ISO con bastantes normativas en su interior. Indicar que lo que os he comentado, la 27001 es la que es certificable, o sea, la que pasamos por un proceso de auditoría externa emitido por una entidad independiente que es la que nos audita y nos da el sello correspondiente. La 27001 está formada por un cuerpo de cláusulas que van de la 4 a la 10 y adicionalmente dispone de un anexo A con 114 controles y 35 objetivos de control. Dado el tiempo del que disponemos, evidentemente no nos da tiempo a hacer un detalle de todo esto, pero sí que lo que podemos es, aquellos que estéis interesados, me pasáis luego un correo y podemos ampliar la información si estáis interesados. Como todos los sistemas de gestión, al igual que pasa con la 9001, utilizamos para mejora continua lo que se llama el ciclo de Deming o el PDCA. Entonces, el Plan do Check Act. Entonces, este ciclo, para aquellos que no lo conozcáis, lo que establece es primero planifico, luego implemento, luego una vez hecha la implementación lo que hago es chequeo, monitorizo y luego por último lo que hago es actúo, mantengo y mejoro, PDCA, Plan do Check Act. Lo que os comentaba, esta norma estaba formada por diversas cláusulas. Entonces, las cláusulas de esta norma coinciden en las de cualquier norma de la familia ISO orientada a un sistema de gestión, como puede ser la 9000, 14000, 22301 de continuidad de negocio. Entonces, tenemos la cláusula 4 de contexto de la organización, que nos da pie a que describamos cuál es el contexto de la empresa. La cláusula 5, liderazgo. O sea, cualquier proyecto de estas características, si no viene con el aval de la alta dirección, digamos que está muerto antes de empezar. La cláusula 6, planificación. La cláusula 7, soporte. La cláusula 8, funcionamiento e implantación. La cláusula 9, evaluación, o sea, las métricas para ver cuál es el grado de madurez de nuestro sistema de gestión. Y la cláusula 10, de mejora continua. Junto a estas diversas cláusulas, que van de la 4 a la 10, como hemos comentado, tenemos los objetivos de control y controles, que en el caso de la 27001 estamos hablando de 114 controles diferentes, agrupados en 35 grupos. Esto no lo voy a anunciar, o simplemente que sepáis que está esta información para aquellos que queráis hacer una implantación de 27000, pues estos
todos estos puntos sean los que os van a exigir los auditores externos que tengáis implementados. Algunos más importantes, pues evidentemente el alcance, declaración de aplicabilidad y luego todo lo que tenga que ver con el análisis de riesgos. El análisis de riesgos, la metodología de análisis de riesgos, el plan de tratamiento de los riesgos. Entonces, ya os digo que estos son los elementos clave, los documentos que nos obligarán los auditores a tener implantados si queremos certificarnos en esta norma. También, aparte de esto, tenemos una serie de registros obligatorios, como son estos de aquí: registros de capacitación y formación, monitorización y resultados de medición, tener documentadas las diferentes auditorías internas y externas que estemos realizando, los resultados de la revisión por parte de la dirección, que se producen una vez hecha la auditoría interna y externa, y digamos que la alta dirección es la que determina las medidas y los planes de acción a implementar. Y por último, aquellas actividades que se consideren de interés a nivel de usuario, excepciones y eventos de seguridad de la información. Básicamente sería más la parte de gestión de incidencias. Hemos hablado de sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, desde este punto de vista, podemos ampliar lo que hemos comentado antes. SGSI es lo que hemos indicado, es la abreviatura de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y, como hemos visto antes, está formado por está basado en gran parte por tres pilares fundamentales, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. ¿Para qué nos puede servir estar certificados en esta norma? Pues básicamente para conseguir fidelizar clientes, ser más competitivos, detectar problemas, ampliar mercados. En algunos mercados esta ISO es exigida por parte de nuestros posibles clientes, con lo cual, si no tenemos esta certificación, no vamos a ser capaces de entrar en dichos mercados más selectivos. También ahora luego veremos que nos sirve a nivel de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD. Y, por último, nos sirve también para prevenir que la información sea robada o perdida dentro de la organización, dentro de la compañía. ¿Cómo montaríamos esto de forma rápida, aunque luego lo vamos a ampliar en el apartado de implantación? Pues en primer lugar, haríamos un inventario de activos. Sobre ese inventario de activos aplicaríamos un análisis de riesgos, realizaremos procedimientos normativos de uso de activos. Luego, como hemos visto antes, definiríamos registros, realizaríamos los KPIs o indicadores, realizaríamos las correspondientes reuniones con la dirección y, por último, tomas de decisiones y las auditorías, que son obligatorias todos los años, tanto la interna como la externa. Y básicamente, esto sería a modo de resumen cada uno de los apartados del anexo A de la 27000. Tenemos los controles correspondientes al apartado anexo A, A5, políticas de seguridad de la información, A6, organización de la seguridad de la información, A7, seguridad relativa a recursos humanos, A8, gestión de activos, A9, control de acceso, A10, criptografía, A11, seguridad física y del entorno, A12, seguridad de las operaciones, A13, seguridad de las comunicaciones, A14, adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, A15, relación con proveedores, A16, gestión de incidentes de seguridad de la información, A17, aspectos de seguridad de la información relativos a continuidad de los sistemas de información. Y por último, el A18, que es el de cumplimiento normativo. Cada uno de estos grupos tiene a su vez diversos controles asociados al mismo para completar un total de los 114 controles que hemos comentado anteriormente. Vale, visto ya esta pincelada de lo que es los aspectos más importantes de la 27001, vamos a hablar ahora de la 29100. Entonces, esta norma
es una norma específica de privacidad. Es un framework específico de privacidad. La versión actual es la del 2011. Entonces, como he comentado, es un marco exclusivo de privacidad de la información. Entonces, esta norma nos va a proporcionar un marco de referencia de alto nivel para la protección de los datos personales. Entonces, con esto, lo que vamos a conseguir es tener unas buenas prácticas, una metodología que nos sirva para intentar cumplir con la parte legal relativa a la protección de los datos personales. Indicaros que esta ISO no es certificable, o sea, es la 29100, a diferencia de la 27001 que hemos visto anteriormente, esta no es certificable, son unas buenas prácticas que las puedo utilizar de base, pero no hay una entidad externa que me certifique si lo estoy haciendo correctamente o si no lo estoy haciendo tan correctamente. Perfecto. Ventajas que tenemos al utilizar este marco de buenas prácticas, pues nos va a servir para proteger adecuadamente la información personal, me sirve también de cumplimiento de requisitos legales y regulatorios, o sea, esto me va a ayudar para cumplir con aspectos como el Reglamento General de Protección de Datos, me da también más confiabilidad al estar implementando un marco estándar de privacidad, pues me da más confianza tanto a mí como empresa como a mis posibles clientes de cómo estoy protegiendo adecuadamente la privacidad de los datos personales y también me sirve para minimizar la gestión de cualquier incidente de seguridad que afecte a datos personales que se pueda producir dentro de la organización. Factores que van a influir a la hora de gestionar los riesgos de la privacidad, pues tenemos desde factores legales y regulatorios, como pueden ser las leyes locales, nacionales e internacionales, decisiones jurídicas, acuerdos a nivel de comité empresarial, factores más a nivel de contrato entre cliente y proveedor, entonces acuerdos entre diferentes actores, como pueden ser clientes y proveedores, políticas corporativas, factores de negocio, pues qué factores desde el punto de vista empresarial me pueden afectar a la hora de determinar la privacidad de los datos personales, directrices dentro del sector al que pertenezco o códigos de conducta que me indiquen cómo debo gestionar adecuadamente esa información, o por ejemplo pueden ser el sector de la televigilancia o el sector de la videovigilancia. Es en esos sectores que están muy regulados, ahí me dan pautas y unas directrices que debemos de cumplir independientemente de lo que me marque la legislación. Correspondencia entre diversos conceptos, pues aquí os dejo esta tablita donde podéis ver un poco cuáles son los conceptos tratándose desde el punto de vista de la 29100, comparándolos con los de la ISO 27001. Como veis, básicamente los conceptos son similares, la única diferencia más importante es que cuando hablamos de privacidad, en lugar de hablar de datos únicamente, estamos hablando de datos desde el punto de vista de la privacidad de dichos datos personales. O sea, no hablamos solo de datos cualquiera, sino que son datos personales. Estos serían los apartados de la norma. Aquí, como veis, tenemos consentimiento y elección, propósito, legitimidad y especificación, limitación de la recogida de datos, o sea, cómo estoy delimitado en el tiempo a la hora de recoger dicha información, minimización de dichos datos, limitación de uso, retención y divulgación, apertura, transparencia y aviso, responsabilidad, seguridad de la información y cumplimiento de estas normas relativas a la privacidad. ¿Qué cosas tengo que hacer para cumplir con este estándar? Vale. Dicho esto, hecho esta presentación de la 27 y la 29100, perdón, 27001 y 29100, vamos a hablar ahora un poquito de la 27701. ¿Por qué tenemos dos estándares de la privacidad? Básicamente, lo que os comentaba anteriormente, en el caso de la 27701,
esta sí que es una norma certificable. A diferencia de la que acabamos de ver ahora, la 29.100, que no lo es, que son unas buenas prácticas que yo puedo aplicar, evidentemente me van a servir para mejorar, pero no es una normativa a fecha de hoy certificable. La 27.701 es un estándar, como veis, la versión anterior, la 29.100, era un estándar del 2001, del 2011, y estamos hablando de un estándar de una ISO del 2019. Entonces, es un estándar más reciente. Este sí que es certificable ya que se apoya dentro de la certificación de la 27.001 y lo que hace es ampliar los controles de los 114 controles de la 27.001, amplía adicionalmente con controles específicos relativos a la privacidad de la información. Perfecto. Entonces, como veis, como vemos aquí en la presentación, esta diapositiva es una extensión de la 27.001. La 27.701 es una extensión de la 27.001, con lo cual amplía lo que hemos visto en el primer apartado. Perfecto. Para implantar la 27.701, que es lo que necesito, como hemos dicho que es una extensión de la 27.001, lo que necesita es tener un sistema de gestión de seguridad de la información, o sea, tener la 27.001 suficientemente implantada dentro de la organización. Entonces, ya que estamos hablando de una ampliación dentro de la que es la 27.000. Aquí vemos un poco la equivalencia en esta tabla entre las cláusulas de la 4 de la 10 que hemos visto antes, que están en la 27.001, con las correspondientes cláusulas que también tenemos dentro de la 27.701. Aquí, al igual que tenemos con la 27.001, hablamos de un alcance, o sea, qué quiero certificar, cuál es el objetivo de lo que quiero certificar dentro de la organización. Hablamos en la cláusula 2 de normativas de referencia, principalmente relativos a, como hemos visto, ¿veis? Las normas específicas de la 27.000, como puede ser la 27.001, la 27.002 y la 29.100, que es lo que acabamos de ver en el apartado anterior, en el módulo anterior. La cláusula 3 hablamos de términos y definiciones dentro de esta norma. La cláusula 4 nos da una visión general de todo lo relativo a este estándar, a esta norma, y cómo se relaciona con la 27.001 y la 27.002. La cláusula 5 me va a hablar en concreto de requerimientos específicos a nivel de seguridad de la información, 27.700 dentro de la 27.701. Entonces, aquí me va a diferenciar en función del rol sobre el que estemos realizando la revisión. Básicamente tenemos dos roles, el rol de encargado, esto también lo tenemos evidentemente contemplado en el RGPD, en el Reglamento General de Protección de Datos, donde tenemos claramente identificados los dos roles, el rol de encargado y el rol de responsable de la información. La cláusula 10, o sea, la cláusula 6, perdón, me da una guía específica a nivel de las buenas prácticas. La cláusula 7 me da orientaciones adicionales relativas a propietarios de la información. Esto está más relacionado con la parte de responsables. Mientras que la cláusula 8, así como la 7 está orientada a responsables, la cláusula 8 está más orientada a la parte de encargados. Ya os digo que esto para los asistentes que vengan de la parte de Hispanoamérica, esto está muy referenciado al Reglamento General de Protección de Datos o RGPD, que se aplica a las entidades que residen en la Unión Europea o aquellas, aunque no residan en la Unión Europea, digamos que traten datos de ciudadanos europeos. Y luego, por último, aquí también, al igual que teníamos con la 27.001, tenemos un anexo A, que hay controles específicos
bien si funcionamos como encargados, bien si funcionamos como responsables de la información. ¿Veis? El anexo E y el anexo F, en función de si trabajamos como encargados o trabajamos como responsables. Vale, hemos visto tres estándares: 27001 seguridad de la información, 27701 privacidad certificable y sujeta a tener implantada la 27001, y la 29100, digamos que no está sujeta a tener implantada la 27001 y es un marco de buenas prácticas y que no es certificable. Entonces, ¿cómo está relacionado esto con el Reglamento General de Protección de Datos y la LOPD? Entonces, en su artículo 42 de la LOPD nos indica que la creación de mecanismos de certificación me va a servir para certificar el cumplimiento de esta normativa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto exactamente? Que el disponer de una ISO certificada en seguridad de la información o en privacidad me va a dar una garantía de compliance con la parte de el Reglamento General de Protección de Datos. O sea, me va a servir como herramienta de cumplimiento normativo. Entonces, como comenta aquí, el Reglamento General de Protección de Datos recomienda, si queremos ir un paso más allá y no solo cumplir, sino acreditar cumplimiento, tener herramientas de cumplimiento normativo, la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad que se emplea a nivel español son dos herramientas que me sirven para certificar el cumplimiento normativo desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos o GDPR o RGP. Indicaros que ¿para qué me sirve tener 100% compliance o cumplimiento normativo de este tipo de legislación obligatoria? Pues las sanciones que aparecen reflejadas en el RGPD no son bajas, digamos que la máxima multa que le puede caer a una empresa es bastante elevada. Entonces, para las sanciones leves hablamos de 10 millones de euros o el 2% de volumen de negocio bruto anual de la empresa, y para las graves o muy graves 20 millones de euros o 4% de volumen de negocio anual de la organización. Siempre hablamos de valores máximos. O sea, en este caso, y a diferencia del anterior LOPD, aquí no hay definidos mínimos, o sea, mínimas sanciones que nos puedan caer como organización. Eso también está asociado a la parte de, en su artículo 32, a la parte de gestión de incidencias. En el Reglamento General de Protección de Datos nos indica que cuando hayamos tenido noticias de que se ha producido una brecha de seguridad, una incidencia de seguridad que afecte a datos personales, tenemos el deber y la obligación de abrir una diligencia con el organismo de control, que en el caso español es la Agencia Española de Protección de Datos, en el que disponemos de 72 horas para comunicar qué medidas hemos tomado para solucionar la incidencia de privacidad que se ha producido en nuestra organización. En el caso de que encima resulte que esa brecha de seguridad produzca un alto riesgo para los deberes y libertades de los interesados, de las personas propietarias de dichos datos, además tenemos la obligación de notificar dicha brecha de seguridad a los interesados. Aquí simplemente indicaros que el tema este de los incidentes de seguridad de la información, tanto los que afectan a datos personales como a los que no, está subiendo de forma considerable en los últimos años y cada vez está subiendo más, con lo cual es importante el hecho de que planteemos planes de acción dentro de la organización para cubrirnos las espaldas ante eventuales incidentes que se puedan producir. Como veis, aquí en los últimos años las tendencias también. Estos son datos únicamente a nivel español. Estos son datos obtenidos del Centro Criptológico Nacional, CCN-CERN, de los incidentes reportados a dicho organismo. Como veis, lo que os decía, en los últimos años, la evolución
también sigue aumentando de forma progresiva. Ya por último, vamos a ver cómo podemos realizar una implantación de estos tres tipos de marcos de trabajo dentro de la organización. Entonces, en este primer gráfico vemos un poco la evolución o la interconexión o la integración entre lo que es la parte de seguridad de la información, que sería lo que cubre la 27001, fijándose principalmente con disponibilidad, confidencialidad e integridad, y la parte más de privacidad, transparencia, minimización de datos, integridad de dichos datos. Entonces, fijaros que el nexo de unión entre estos dos mundos, entre estas dos áreas, lo tenemos con las tres variables que hemos comentado al principio: disponibilidad, integridad y confidencialidad. Para que veamos un poco la traslación de la ISO 27001 con los diferentes artículos del Reglamento General de Protección de Datos, como veis, en la 27001 hay que hacer una evaluación de riesgos, y en el Reglamento General de Protección de Datos también nos dice que, teniendo en cuenta, en su artículo 32, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, así como los riesgos asociados a las probabilidades y gravedad, hay que realizar un análisis de riesgo en función de la criticidad de la información que se maneja. Las tres variables que hablamos en 27, lo que es las que hemos comentado: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, en función, como hemos dicho, de la criticidad de dichos datos, tendremos que aplicar más medidas o menos. Ejemplos de medidas que podemos aplicar: pues pseudonimización, encriptación. Luego hay una parte que es importante que hay que realizar: auditorías internas y auditorías externas y revisión por parte de la dirección. Esos son aspectos que me van a servir para mejorar de forma continua todo este procedimiento, todo este proceso. La estructura de la norma ya la hemos visto con antelación, la 27001. Acordaos que hemos visto las cláusulas que van desde la 4 contexto de la organización hasta la 10 mejora continua. Eran 4 contexto de la organización, 5 liderazgo, 6 planificación, 7 soporte, 8 operaciones, 9 evaluación del desempeño o rendimiento y 10 mejora continua. ¿Cómo se implementa esto? Con el PDCA, con el plan de UCK que hemos visto antes. Entonces, esto me va a servir como herramienta para aplicar mejora continua dentro de este marco de trabajo. Pues aquí nos viene un poco en cada uno de los apartados cómo está relacionada. Pues la parte de planificación me sirve para definir el alcance, política de seguridad, metodología de evaluación de riesgos, inventario de activos, identificación de amenazas y vulnerabilidades, identificar impactos, análisis de riesgo y declaración de aplicabilidad o SOA. En la parte del DO o de la implementación, lo que hago es defino el plan de tratamiento de riesgos, lo implanto, implemento los controles y proporciono formación y concienciación a los empleados. En la parte del check, lo que hago es revisar la madurez de este sistema. Para ello, reviso el sistema de gestión, mido la eficacia de los controles, reviso los riesgos residuales que me hayan quedado para ver si son aceptables, realizo auditorías internas y cuando termine tanto la interna como la externa realizaré las correspondientes acciones correctivas. En la parte del LAC, lo que hago es implanto mejoras, acciones correctivas, acciones preventivas y finalmente compruebo la eficacia de todas estas acciones. Al final, pensar que esto, cuando lo implantemos a la organización, va a dar lugar a un conjunto de políticas, procedimientos, instrucciones técnicas, registros. O sea, necesitaremos mucho soporte documental que nos confirme que todo esto se está realizando correctamente dentro de la organización. O sea, no solo digamos que tenemos que hacerlo, sino que tenemos que hacerlo y demostrar que lo estamos realizando de forma eficiente.
Las fases de implantación, pues tenemos fase 1 de documentación, donde que se suele exigir pues, una capacitación formal en el sistema de gestión, donde se documentan los requisitos normativos, donde se publicita toda esta documentación. Una fase 2 más de implementación, donde lo que se hace es difundir el proyecto dentro de la organización, se capacita a los empleados que lo van a desarrollar y se implementa. Y en la fase 3 es donde principalmente se realizan las auditorías internas y se aplican las mejoras correspondientes. Y por último, una vez realizada la auditoría interna, en la fase 4, etapa 4, tenemos ya la parte de certificación, donde vienen los auditores correspondientes, nos examinan y nos dan el certificado correspondiente. Dentro de estos puntos hemos visto anteriormente qué importancia tiene el realizar un adecuado análisis de riesgos. Sin entrar en muchos detalles, comentaros que a la hora de hacer análisis de riesgos, digamos que hay diversas metodologías. Dos de las más extendidas son la ISO 27005, que es la que se utiliza dentro de la seguridad de la información y aplica a activos de tecnologías de la información, activos de IT, y la 31000, que digamos que tiene un abanico más amplio y no abarca solo a, no es una metodología de análisis de riesgos que abarque solo a activos de IT, sino que abarca activos de cualquier otro tipo de aspecto, no solo centrado en sistemas de información. La fórmula de riesgo igual a probabilidad por impacto, es lo que os he comentado anteriormente. Y ya por último, a la hora de aplicar esta fórmula, por un lado tenemos la probabilidad de las amenazas que afecten a un activo por el impacto que dicha amenaza tendrá en la organización. Esto lo definimos con un conjunto de escalas. ¿Veis? Aquí tenemos un conjunto de amenazas que están sacadas directamente de la 27005. Entonces, esto es un catálogo de amenazas que utilizamos para aplicar a cada uno de los activos de la organización. Entonces, una vez determinada la probabilidad y el impacto, aquí tenemos lo que se llama la matriz de riesgos, que tendremos dos opciones. El hacerla de forma cuantitativa, que es trabajar con números, en este caso tenemos una matriz de 3×3. Entonces, probabilidad 3 por impacto 3, el máximo valor de impacto que tenemos, el máximo valor de riesgo que tenemos es 9. Y en la parte inferior tenemos el ejemplo de, en lugar de ser cuantitativa, tenemos la estimación cualitativa. Aquí ya no trabajamos con números, sino que trabajamos con rangos de valores. Ya nada más. Quedo a disposición de los asistentes, pues si queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta, alguna aclaración. Como antes ha comentado Daniel, vamos a abrir un turno de preguntas para también que participéis y nos planteéis pues, posibles dudas o posibles consultas que queráis hacernos. Muy bien, Jorge, pues efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis, podéis hacer las preguntas vía micrófono. Para ello lo que tenéis que hacer es levantar la mano accionando el botoncito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Animaros porque es la forma más directa de intervenir y también podéis plantearlas vía chat. Y yo se las haré llegar a Jorge. Recordar, levantar la mano digitalmente accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Y yo os abro el micro, solo se ve el micro, o sea que tranquilos, no se va a ver la webcam. O mandar las preguntas vía el chat. Vamos a ver, aquí tengo un par de preguntas vía chat. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pregunta Patricio, que has comentado que puedes hacer llegar material complementario. ¿Cómo se puede hacer esto?
Sí, pues enviadme un correo electrónico. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, j.edo@moviliza.net. Entonces, como el webinar, digamos que está reducido en el tiempo y hemos hablado de 3 marcos de trabajo, cada uno de los cuales evidentemente es mucho más amplio, aquellos que queráis alguna información adicional, me escribís y me decís exactamente qué es lo que necesitáis o, o que estéis en algún proyecto de implantación. Pues lo mismo, si tenéis alguna duda o queréis resolver cualquier consulta. Bueno, aprovechar ahora que tenemos a Jorge, podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Jorge, vamos a ver, tenemos aquí otra pregunta por parte de David. Dice, el Ecuador tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Significa esto que las compañías ecuatorianas están sujetas a la extraterritorialidad del RGPD y obviamente a las multas? Claro, vamos a ver, os pongo un ejemplo. Empresas como Facebook, Google, su sede fiscal la tienen en Estados Unidos, pero manejan datos de europeos. Entonces, en el momento en que las empresas traten datos de ciudadanos europeos, evidentemente que están sujetas a dichas posibles sanciones. Si hay un acuerdo bilateral, mejor, que es lo que comenta David, que hay un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Ecuador, con lo cual digamos que hay una garantía mutua entre ambos gobiernos. Jorge, en la parte de ISO 27001, desde Moviliza, ¿qué es lo que estáis haciendo más, por así decirlo? ¿Estáis haciendo consultorías, auditorías, la Pues, parte de formación? Ahora mismo, aquí en España, en el mercado español, ¿qué es lo que más está pidiendo? Pues aquí en España, digamos que está empezando a moverse bastante la 27001, precisamente por lo que hemos comentado de las multas estas que hemos visto. O sea, la 27.000 me sirve como un garante, una herramienta de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. En el mismo sentido, como la 27.000, digamos que se va a constituir como una especie de punto previo para certificar con la otra, que es más novedosa, que es la de septiembre del año pasado, la 27.701, pues se está moviendo más el sector. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues impartimos cursos oficiales de formación. Probablemente en los próximos meses se está pendientes del canal IT Latino, porque estamos planteando lanzar cursos reducidos de pago, o sea, cursos de pago, pero no solo hacer un webinar de 30 a 45 minutos, sino hacer un cursito de formación y luego, evidentemente, aquellos que estén interesados también hay posibilidad de hacer formaciones más grandes, oficiales. Y también lo que comentaba Daniel, consultoría. La parte de consultoría, un proyecto de estas características, pensar que son muchas fases y como mínimo pues varía entre los 8 meses y el año y medio o 2 años, dependiendo del tamaño de la organización. A nivel de sectores, ¿estáis trabajando más con unos sectores que con otros ahora mismo en No, España o son todos los sectores en lo que están involucrados, ¿no? claro, o sea, esto aplica, el RGPD aplica a todas las empresas. Entonces, ¿qué tipo de empresas son las que, digamos que, pues todas las empresas que exportan al exterior o empresas que estén reguladas, o sea, hay determinados sectores, como puede ser el sector de la automoción, el sector más a nivel de administración pública, que están obligados a cumplir el esquema nacional de seguridad. Entonces, hay determinados sectores que están bastante regulados y entonces, en ese caso, el certificarse, digamos que es una forma de conseguir más clientes o fidelizarlos más. Bueno, aquí me pregunta Javier, dice, entiendo que la 27001 es contra infraestructura y la GDPR contra organizaciones. Si es así, No, ¿cómo afectaría la certificación 27001 a los silos distribuidos? a ver, la ISO 27001 la defines con lo que se llama un alcance. El alcance puede ser un proceso, un servicio o toda la organización. En el caso de que tengas varias ubicaciones, tú puedes certificar toda la empresa, evidentemente con todas las ubicaciones,
o certificar solo parte de ella. Entonces, ¿qué es lo que suelen certificar las empresas? Pues aquella ubicación donde tienen almacenado el CPD, que es donde, digamos que, donde tienen los activos más importantes. En lugar de certificar, imaginaos una empresa que tenga 14 delegaciones en diversos países, más el de la sede central donde está el CPD, la sala de proceso de datos. Ahí en esa certificación lo normal es que certifiquen lo que es la sede central. Aunque ya os digo, ahora digamos que esto ha cambiado mucho con el tema de la introducción del mundo del cloud. Ya no hay, muchas empresas ya no está el CPD como tal, sino que igual se está accediendo con acceso a un cloud de diferentes fabricantes. En esa línea hay una pregunta también, porque pregunta, nuestra empresa está utilizando los servicios de colocation, ¿vale? El CPD lo tenemos en un servicio de colocation. Esta gente que te alquila infraestructura, por así decirlo, y un De modo centro. hosting tal. Exacto. Entonces, tanto en cloud como infraestructura, que son efectivamente dos servicios como muy habituales ahora mismo, entiendo que este tipo de certificaciones tiene que ser como conjunta, ¿no? O más quizá por parte del No, proveedor. o sea, digamos que tú lo que haces es certificas, dependiendo del alcance, pues las partes que te las cubre tu proveedor, digamos que eso ya viene implícito. Entonces, si el proveedor está certificado, por eso comentábamos antes, la parte de servicio es importante. Todas las empresas que tengan hosting cada vez va a ser más habitual que se certifiquen porque le van a dar una garantía a sus clientes. Entonces, lo que os estaba comentando, aunque el proveedor de hosting esté certificado, digamos que hay una parte importante que va a ser todo lo que es la parte de gestión de procesos de organización, empleados, que eso está fuera del hosting y eso entra también dentro del alcance de la 27.000. Entonces, a la pregunta, si lo tenemos externalizado en modo cloud, pues si mi proveedor está certificado, digamos que va a ser más fácil, porque la parte de infraestructuras, como comenta Daniel, eso ya me lo cubre mi proveedor. Pero la parte de empleados, procesos, que es propia de la empresa, eso sí que dichos controles sí que los tengo que implementar. Bueno, pues no veo por aquí ninguna mano más levantada, Jorge. Tampoco veo más preguntas. Así que, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Perfecto, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos los asistentes y nada, nos vemos en futuros webinars de TecnoWebinars y canal IT Spain y IT Latino. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estaros atentos a próximas comunicaciones de tecnowebinars.com para no perderos ningún webinar nuevo de Jorge y de Moviliza. Y nada más, yo desde aquí, desde San Cugat del Vallés, pues nada, me despido y hasta la próxima. Adiós. Chao, hasta luego a todos.